Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que ya estamos bastantes participantes en el webinar, así que vamos a presentar. De hecho, primero que nada, gracias por su participación. Hoy día vamos a presentar nuestra visión y nuestra perspectiva para el mercado de renta fija internacional y nuestros topics para el mes de junio. También vamos a comentar dónde vemos oportunidades para navegar actualmente en el escenario de elecciones en Colombia, cómo o qué nombres vemos relativamente atractivos y cómo está en general el mercado en términos de flujos y qué es lo que hemos visto en estos últimos días. Estamos con Josefina Valdivia, que es gerente de research de renta fija, con Sandra Loyola, también analista de senior de renta fija, y bueno, por mi lado, de la parte de la mesa de Sales Trader. Así que nada, José, te dejo ahí para que puedas empezar. Gracias. Gracias, Ángela, y buenas tardes a todos. Queríamos empezar revisando un poco lo que fue el performance de la clase de activo durante mayo, bueno, y también lo que ha pasado en las primeras semanas de junio, ya estamos a mediados de junio. En general, mayo fue un mes en relativo algo menos malo de lo que habíamos visto el resto del año, que fue lo que dio soporte un poco al performance durante mayo, niveles de tasa base algo más estables. Vimos bastante volatilidad en los spreads durante el mes. Los spreads se ampliaron un poco en línea con una mayor preocupación de los inversionistas respecto al crecimiento global, lo que generó una impresión relevante en los spreads. De hecho, los spreads llegaron a un pic cercano a lo que vimos en febrero, que fue cuando estaba en el fondo de toda la incertidumbre referente a Rusia-Ucrania. Y la verdad es que sí, hacia fines de mes ya los spreads empezaron a comprimirse algo, y eso un poco ayudó a que se cerrara el mes con rendimientos negativos, pero no tanto como hemos visto en otros meses. Finalmente el CEMI LATAM cerró con una caída de un 0.4%, el segmento Investment Grade algo más defensivo, dado que los spreads por el lado de Investment Grade no se ampliaron tanto como en High Yield, mientras que en LATAM High Yield hubo una caída de un 0.7%. La historia durante lo que va de junio cambió un poco. Si en mayo, en el fondo, las rentabilidades estuvieron más explicadas por los spreads, hoy día, luego del dato de inflación que salió hace poco en Estados Unidos, con la inflación llegando a los niveles más altos de los últimos 40 años, la verdad es que empujaron de manera importante los tesoros. El tesoro de 10 años hoy día estaba en 3.3%, fue una subida de entre 30 y 40 puntos básicos, bastante rápida. Y eso es lo que ha estado influenciando en el fondo el mercado de renta fija en las primeras semanas de junio. El mercado con este dato de inflación está asignando una mucha mayor probabilidad de que la Fed termine sorprendiendo al mercado con un incremento de 75 puntos base, algo que la Fed había descartado. Hace una semana el mercado está esperando 50, pero obviamente con este dato de inflación las perspectivas cambiaron de manera importante, y eso un poco está explicando el comportamiento de los mercados en estos días. En términos de flujo, la verdad es que el apetito por la clase de activos se mantiene bastante débil. La verdad es que los flujos siguen en terreno negativo, con outflows que ya en lo que va del año van en alrededor de 7 billones. Mayo no fue la excepción. También tuvimos salidas de flujos cercanos a 1.5 en mercados emergentes de renta fija. Y eso también se ha traducido obviamente en un mercado primario que está muy, muy débil. A pesar de que en mayo vimos algo mejor el mercado primario, y en los primeros días de junio hemos visto algo de actividad, todavía está muy por debajo de lo que hemos visto en años anteriores, y ya estamos viendo, la verdad, revisiones a la baja de las expectativas de nuevas emisiones para el año 2022. Obviamente aquí hay dos temas. Uno, bueno, con este mercado, con el poco apetito que se está viendo, las compañías no están dispuestas a salir a estas condiciones. Vemos compañías de pronto aprovechando algunas ventanas que se han dado, compañías en que ha cambiado de manera importante el perfil crediticio, y eso ha permitido, a pesar del contexto, acceder a mejores tasas, como ese fue el caso de JBS, que han estado haciendo liability management. Pero en general también es relevante destacar que las compañías están con muy buenos niveles de caja, están con buenos perfiles de deuda, y en ese sentido no están obligadas a salir bajo cualquier condición. Creemos que no solo un factor de mercado, sino también un factor por el lado del fundamental de las compañías, que dadas las posiciones que tienen hoy día de balance, pueden esperar
a que el mercado en el fondo esté con algo más de apetito y en ese sentido no aceptar cualquier nivel de tasa. Y eso también es un reflejo de los buenos fundamentales que estamos viendo en general en las compañías latinoamericanas. Los dejo igual con Ángela para que nos comente un poco qué está viendo ella por el lado de los flujos. Gracias, José. Sí, de hecho, como comentó José, mayo no fue la excepción, fue un mes igual débil en términos de flujo. Sí hubo un relief en la tasa base y en ese sentido vimos a algunos clientes quizás activarse algo más. Se vio algo de demanda de papeles andinos, por el lado de Perú específicamente, y creo que acompañando los topics que vamos a ver más adelante. De hecho, la demanda la vimos por el lado de nombres defensivos. El contexto actual hace sentido ante o sea, mejor dicho, ante una creciente recuperación en la tasa base y luego además una preocupación en la economía, en cómo se va a desarrollar en los próximos meses. Muchos clientes están plasmados o están más enfocados en ver papeles defensivos, ¿no? Entonces, así es como vimos demanda por Inkena 27, Hora Azul 27, Calpa 27 también. Por el lado de minería, que bueno, se ha beneficiado por el contexto del precio de commodities, también vimos demanda en los Nexa 27 y 28, y papeles más ligados al consumo, demandas en SMIPET 28 y Retail Consumer también al 2028. En Colombia, el flujo creo que ha sido bastante dividido, de hecho lo vamos a comentar también más adelante, cómo vemos el tema de las elecciones específicamente para ciertos créditos, pero creo que acá las bancas privadas han sido quienes realmente han tenido un interés bastante importante en los créditos, específicamente en papeles financieros. Hemos visto interés, por ejemplo, en Banco de Bogotá 26, en Banco Colombia 27 y 29, y como comentaba José, el mercado no ha estado tan activo en términos de emisiones primarias. De hecho, algunos de esos papeles que tienen call es probable que no los hagan porque no estamos en unas condiciones de mercado similares a las de otros años. Entonces las compañías por ahora prefieren aguantar y ver otras opciones de financiamiento, otras opciones de caja. Entonces, en ese sentido, las bancas privadas sí han estado volcados más en ese tipo de papeles que tienen de repente el call, aunque no lo ejerzan, la tasa al maturity es atractiva, y teniendo en cuenta que son bancos con un perfil, digamos, sólido de forma constante, se ven bien dentro del contexto, ¿no? Incluso dentro del contexto de las elecciones en Colombia. Vemos un espacio de compresión todavía, al menos de repente 25%, y es también esto que algunos inversionistas han aprovechado, ¿no? Y finalmente vimos también apetito por papeles defensivos del sector utilities, por ejemplo, demanda en Traxa 28, en GEP 28, en Promigas 29 y en los EPM 31 y el 29. Ahora, como comentó José, igual, mayo no ha sido el mes diferente en términos de flujos. De todas maneras, creo que esa estabilidad de la tasa base en mayo ayudó un poco. Ahora, lo que estamos viendo en junio, de hecho, con estos movimientos y con una mayor percepción de un alza de tasa probable de 75 básicos, creo que esto está haciendo todavía que algunos clientes mantengan posiciones y estén esperando a ver, por ejemplo, fechas importantes o data importante como la que, por ejemplo, habría mañana para tomar otras decisiones y ver qué harían con los papeles que tienen actualmente. Gracias, José. Gracias, Ángela. Bueno, por el lado de valorizaciones, la verdad los spreads hoy día, a pesar de que hemos visto volatilidad durante el año, como les comentaba, en febrero, con el tema del conflicto geopolítico, y también en mayo vimos bastante volatilidad, dado que hoy día se ha vuelto relevante en la mente de los inversionistas el tema de una recesión a nivel global. La verdad es que los spreads están relativamente en el promedio de los últimos 10 años. En ese sentido, creemos que en general se ven atractivos considerando los fundamentales de las compañías, pero obviamente tampoco uno podría decir que están a niveles muy atractivos respecto a lo que hemos visto en el pasado. Eso sí, de todas maneras creemos que hoy día las compañías están probablemente en unos mejores momentos en términos de balance respecto a lo que hemos visto en los últimos 10 años, y en ese sentido creemos que spreads más apretados se justifican, pero va a depender mucho del apetito por riesgo hacia adelante y cómo siguen saliendo los datos a nivel macro. Por el lado de términos relativos, LATAM versus, y en general IEM versus US,
La verdad es que sí, los spreads en US se han ampliado bastante, un poco en línea con las noticias y las sorpresas relativas a la inflación y las expectativas de subidas de tasa, que podrían terminar afectando de manera importante a las compañías, sobre todo aquellas que no sean capaces de traspasar a precios las presiones inflacionarias. Y en ese sentido creemos que a pesar de que quizá en términos relativos IM se ve menos atractivo versus US hoy día, la verdad es que también hay un tema ahí de fundamentales que nos parece que justifica en parte ese diferencial. En términos de estrategia, bueno, la verdad es que seguimos creyendo que el apetito en general para la clase de activos se va a mantener débil. No estamos esperando que los flujos se recuperen de manera importante en los próximos meses. Debido a la alta incertidumbre, o sea, hoy día el mercado tiene que calibrar datos de inflación que siguen sorprendiendo al alza, y los potenciales efectos de una política monetaria más restrictiva podría tener en el crecimiento a nivel global y al final del día en los fundamentales de las compañías. La verdad es que durante el año hemos tenido en el fondo rentabilidades bastante negativas, y si no es la tasa base, son los spreads, y nunca en el fondo se juntan ambos como para poder tener un buen mes y buenas rentabilidades, y creemos que esa dinámica un poco se puede mantener hacia adelante. En general el temor a esta desaceleración ha ido tomando un papel muy central en la mente de los inversionistas, y en general estamos recibiendo bastantes preguntas en ese aspecto. En el fondo, ¿qué compañías veríamos con mayor impacto? ¿Cuáles están con mayores riesgos de financiamiento? ¿Cuáles serían más defensivas ante esta potencial desaceleración? Ya en el fondo el foco ha estado bastante por ese lado. Pero la verdad, como les comentaba antes, nosotros mantenemos nuestro view de que los fundamentales de las compañías están bastante sólidos. En general, todas se encuentran muy bien paradas en términos de balance. Los defaults esperados en general para la TAM se mantienen bajos, y no solo en la TAM, en todo IM, si sacamos casos específicos relacionados a la guerra. Y si miramos los resultados incluso del primer trimestre, ya vimos una sorpresa importante en términos de resultados, la verdad, bastante mejor de lo que estábamos esperando. A pesar de que los márgenes en muchas industrias se están empezando a normalizar, todavía se mantienen altos, y en ese sentido creemos que el 2022 va a terminar siendo un año bastante bueno en términos de resultados, y probablemente con niveles de apalancamiento que van a terminar a la baja versus el 2021. Entonces la verdad es que ese contraste entre un mercado muy desafiante con muchos niveles de incertidumbre, pero muy buenos fundamentales a nivel de compañía, nos hace pensar que a pesar del contexto y el poco apetito, quizás de todas maneras existen buenas oportunidades. En general seguimos viendo valor en las compañías con exposición a commodities. Creemos que los mejores precios de commodities van a seguir impulsando resultados hacia adelante, especialmente en el segmento de oil and gas. En general, en nuestras conversaciones con inversionistas vemos bastante consenso que incluso en un contexto de desaceleración los precios del petróleo se van a mantener altos, y en ese sentido este tipo de compañías, aunque no suene muy lógico, podrían ser bastante defensivas en ese contexto. Quizás tener cuidado con compañías cuasi soberanas, en el sentido de que el tema inflacionario a nivel local podría generar presiones al final en cuánto van a poder rentabilizar estos mayores precios del petróleo, pero la verdad en general mejores niveles de generación de caja y mejores balances para este sector. Seguimos también positivos en los bancos, especialmente los bancos en Colombia. La verdad es que a pesar de todo el ruido político en Colombia, los bancos están un poco fuera del discurso político, y eso creemos que es relevante. Además de una macro que acompaña de manera importante, Colombia va a ser uno de los países que más va a crecer. Y por último, creemos que es muy importante también mantener posiciones en sectores más defensivos, un poco en línea con lo que comentaba Ángela, donde también hemos visto demanda en utilities, en utilities en Perú, Colombia principalmente, y también en compañías de consumo no discrecional, que creemos que también son una alternativa defensiva bajo este contexto. En términos de duración, la verdad es que creemos que todavía es un poco pronto quizás para empezar a agregar duración a los portfolios. O sea, el dato de inflación en Estados Unidos nos muestra un poco que todavía no podemos asumir que la tasa base va a mostrar una fuerte estabilidad. Probablemente vamos a seguir viendo volatilidad por ese lado,
pero sí creemos que se han abierto muy buenas oportunidades para jugar la convexidad. Hay muchos bonos largos que están con dólar price muy bajo y creemos que sí hay buenas oportunidades para aprovechar un poco, para defenderse un poco de potenciales movimientos de la tasa con bonos que están transando a niveles bastante atractivos. Por último, yo creo que va a ser muy relevante en nuestra región, ya ha sido y seguirá siendo relevante el tema político. Hay que también mantenerse defensivo respecto a ese tema, pero también creemos que pueden ser fuentes, estos ruidos políticos pueden ser fuentes importantes de oportunidades que a veces abren atractivos niveles de entrada. Y un poco en esa línea es que queríamos comentarles cómo estamos viendo el tema de la elección en Colombia y cómo podemos aprovechar un poco de jugar a esa historia en los próximos meses. Los dejo con Sandra, que les va a comentar un poco la historia ahí. Perfecto, gracias José. Sí, tal como comentabas, de hecho, en el tema especial que tenemos para este mes, estábamos buscando evaluar distintas estrategias o escenarios que puedan resultar de las elecciones en Colombia, que ya son este domingo 19, y también, bueno, quizás entrar un poco más a detalle de cuál vendría a ser el impacto sobre la renta fija colombiana. Entonces, para empezar, de hecho, viendo un poco cuál es el escenario actual que nos ha dejado la segunda vuelta, este tema, de hecho, político, captó nuestra atención porque no esperábamos el resultado de segunda vuelta y de hecho vemos que actualmente está bastante reñido, continúa estando bastante incierto y aún no tenemos claridad sobre cuál va a ser el resultado final. Lo cual también hemos estado viendo reflejado en las valorizaciones de los bonos colombianos. Entonces, lo primero acá, al menos en este slide, que hay que recalcar es que ya no estamos viendo una pelea entre el uribismo y el antiuribismo, sino que vemos un enfrentamiento entre un candidato que es de izquierda, bastante popular, y otro independiente. Y si bien antes de la primera vuelta veíamos mayores probabilidades de que Petro gane las elecciones y se enfrenta a Federico Gutiérrez, finalmente, ahora que se enfrenta a Rodolfo Hernández, Petro ha tenido que redefinir su campaña. Y aún así, con la redefinición de su campaña, vemos que las últimas encuestas que salieron la semana pasada, continúan mostrando un empate técnico y estando de hecho bastante apretadas. Con las encuestas de la K3, del FM, Ibamer y Guarumo, de hecho Rodolfo Hernández está en la cabeza, pero por un margen bastante reducido, en realidad, que cabe dentro del margen de error. Entonces, recalcando la idea de que el escenario todavía está relativamente incierto. Por otro lado, también hemos estado viendo que estas últimas encuestas que publicaron la semana pasada han estado haciendo un análisis sobre migración de votos, por la cual en migración de votos, de hecho, Hernández lleva ventaja sobre Petro, pero hay que tener en cuenta que las métricas de migración de votos consideran que los votos vienen a ser los mismos, o bueno, la asistencia a votar viene a ser la misma que en la primera vuelta, por lo cual se vuelve muy importante la asistencia a las urnas en esta segunda vuelta, y en qué medida también los candidatos puedan aprovechar captar nuevos votos en estas zonas o regiones que no asistieron durante la primera vuelta. También esto suma mayor incertidumbre al potencial resultado. Y por último, también considerar el el rechazo o el antivoto, por así decirlo. Petro se ha mantenido con un antivoto de alrededor de 40%, sin embargo Hernández, ahora que se ha vuelto más conocido, que ha estado más en el foco público, ya viene registrando un antivoto de 33%, que de hecho es más bajo que el de Petro, pero de todas maneras ha tenido un incremento importante. Entonces, por el lado político, de hecho, la guerra bastante reñida y el escenario bastante incierto. En la siguiente diapositiva, si me ayudan a pasar, gracias. Acá principalmente queríamos hacer un repaso, no de todas las políticas, pero quizás sí del perfil de cada candidato y de las principales propuestas. Entonces, acá tenemos un Gustavo Petro, si vemos al lado derecho, que tiene políticas más de izquierda, un poco más proteccionistas, propone una reforma de pensiones que vemos que quizás en el mediano a largo plazo podría incluso desestabilizar las cuentas fiscales, incremento importante en el gasto fiscal,
y una reforma energética bastante disruptiva, que termina siendo también altamente desventajosa para el sector extractivo, que finalmente del cual también dependen las finanzas públicas, ¿no? Entonces nos queda un poco la incertidumbre de qué tanto pueda avanzar en ese sentido. Y por otro lado tenemos a Rodolfo Hernández, un populista de derecha y más independiente, que marcó cierta distancia respecto del uribismo, propone medidas que son sí más moderadas, pero con bastante foco en anticorrupción. En este punto lo que nos preocupa quizás es que no han habido muchas comentarios o statements con respecto a la reforma tributaria que muy probablemente va a necesitar Colombia en un mediano a largo plazo. Lo que hemos estado viendo, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, sobre cómo ha reaccionado el mercado. Hemos visto que tanto las curvas de soberanos como las curvas de corporativos, en este caso estamos viendo el CENBI, han venido volátiles ante precisamente la falta de claridad en un resultado electoral tras la segunda vuelta. Y si bien en un inicio, luego de la primera vuelta, vimos cierta corrección en spreads, luego de que entró Rodolfo Hernández como segundo en esta segunda ronda electoral. Ya hacia los últimos días, que hemos estado viendo encuestas más apretadas, con márgenes más reducidos, de hecho, los spreads vienen siendo altamente volátiles, ¿no? En cuanto vemos que las brechas entre ambos candidatos continúan reduciéndose. Entonces, para quizá resumir, en general vemos que el escenario político y también reflejado en el escenario de mercado continúa siendo altamente incierto, y ante esto queríamos ejemplificar o dar mayor detalle de los posibles escenarios que estamos viendo hacia adelante. En primer lugar, si vemos una victoria de Rodolfo Hernández, estaríamos viendo un amplio, en general en todos los sectores, un amplio espacio para apreciación de valor de bonos, contracción de spreads, dado que en el punto actual en que se encuentran tanto los corporativos como soberanos, los vemos bastante atractivos, bastante baratos. Pero en realidad, en el otro escenario en el cual gane Petro, también estamos viendo un escenario que podría terminar siendo relativamente optimista. Quizás no a nivel de Hernández, pero sí hay algunos factores que nos indican que podría haber un escenario final optimista hacia mediano plazo. Y esto porque ante una victoria de Petro, en el corto plazo sí estaríamos esperando un sell-off, incluso más fuerte de como iniciamos antes de la primera vuelta. Y esto por la experiencia que nos queda de la respuesta de los mercados tras las elecciones en Chile y en Perú, donde tras la entrada de un candidato de izquierda, en realidad la respuesta del mercado fue relativamente asimétrica hacia negativa. Pero sin embargo, ya mirando hacia adelante, vemos que las instituciones en Colombia han probado ser sólidas. Y en especial vemos que la composición del Congreso es fraccionada. El fraccionamiento del Congreso lo que nos da la señal es que reformas de alto impacto, izquierdistas de alto impacto, puedan ser detenidas por conversaciones o debates en el Congreso, ¿no? Por lo cual el gobierno, el legislativo, terminaría actuando como un freno ante una izquierda un tanto más populista. Entonces, tanto en un escenario en que gane Rodolfo Hernández como donde gane Petro, estaríamos viendo sí oportunidad de apreciación, aunque de todas maneras con un mayor riesgo en el escenario en que Petro lleve la victoria, dado que sus propuestas sí son quizás menos market friendly de lo que estaríamos esperando con Rodolfo. Por último, para mencionar en esa diapositiva, también quería mencionar que vemos interesante el comparativo entre Colombia y Brasil. De hecho, Colombia está saliendo ahora de su periodo electoral, pero Brasil estará entrando a este periodo en los siguientes meses, por lo cual vemos que podría generarse cierta volatilidad en las valorizaciones de Brasil a medida que se acercan las elecciones, y al ser un mercado que estamos viendo relativamente caro, nos parece que en el comparativo Colombia podría terminarse viendo mucho más atractivo. ¿Qué
queríamos también complementar este análisis, yendo a la siguiente diapositiva con un comentario un poco más sectorial. Empezamos con energía y las dejamos. Sí, bueno, como ya comentaba Sandra, la verdad es que obviamente estamos ante un escenario muy binario. Dependiendo de quién termine ganando las elecciones del domingo, el comportamiento que vamos a ver en los mercados, y la elección se ve bastante apretada. Obviamente en un escenario de Petro vamos a ver un sell-off importante, y creemos que los spreads, como decía Sandra, podrían llegar a niveles incluso más altos de los que estábamos viendo antes de la primera vuelta. Lo que vimos en general en Chile y Perú es que en nuestros países las instituciones funcionan, los congresos divididos también ponen en el fondo un paño frío a muchas de las propuestas que pueden tener estos candidatos, y al final del día el mercado, frente a una reacción negativa inicial, en general después se va tranquilizando cuando ve que los cambios no van a poder ser tan radicales como se esperaban. Entonces, en un escenario de Hernández, creemos que va a seguir habiendo oportunidades, vamos a tener mayores apreciaciones de spread. En un escenario en que gane un Petro, después de un sell-off, probablemente vamos a tener muy buenos puntos de entrada también para buenos corporativos, porque hay muy buenos corporativos en general en Colombia. Probablemente el sector energía es el que está expuesto a una mayor volatilidad en cualquiera de los dos casos, dado el discurso de reforma energética bastante agresiva y disruptiva, como comentaba Sandra, que tiene Petro. La verdad es que de todas maneras, un escenario en que gana Hernández, creemos que todavía hay espacio para compresión de spread. Seguimos viendo los bonos de Ecopetrol bastante baratos en general, y en general las compañías más pequeñas de exploración que hay en Colombia también están transando a niveles bastante atractivos, considerando los niveles de crecimiento de ingresos, los niveles de generación de caja que están teniendo hoy día. En ese sentido, un triunfo de Hernández, o sea, obviamente sería un muy buen trigger, y estaríamos esperando buena comprensión de spread. Especialmente si miramos, en el caso de Ecopetrol, si miramos lo que ha sido el desempeño este año, la verdad es que ha sido una underperformance versus Petrobras. Y como comentaba Sandra, una vez que Colombia sale de este riesgo de elecciones, Brasil se va acercando, probablemente vamos a tener más noticias negativas en Brasil respecto a control de precios de la gasolina, a medida que nos acercamos cada vez más a las elecciones. Y en ese sentido creemos que tendría un Ecopetrol un poco ya fuera de este ruido, podría ser una buena opción para que todos esos flujos que podrían terminar saliendo de Brasil o de Petrobras específicamente, terminen yéndose hacia un nombre como Ecopetrol, que en términos de fundamentales, la verdad, son bastante buenos. Quizás el único riesgo acá con Ecopetrol es que se espera una nueva emisión, y obviamente quizás con un triunfo de Hernández, dependiendo cómo está el mercado a nivel global, pero podría abrirse una buena ventana, y ahí podría haber algo de presión técnica en los bonos por esta nueva emisión. ¿Qué pasa si gana Petro? Bueno, de todas maneras vamos a ver un sell-off probablemente en el sector. Pero la verdad es que nuestro caso base es que al final del día para Petro va a ser muy difícil llevar a cabo la reforma que plantea, considerando la importancia que tiene el sector para las cuentas fiscales y para el crecimiento de Colombia. En ese sentido creemos que probablemente veamos una reacción muy negativa en un principio, pero esperaríamos que a medida que el gobierno va avanzando y probablemente se va teniendo más claridad en cuál realmente van a ser las medidas que tomaría un potencial gobierno de Petro, el mercado podría irse tranquilizando, y eventualmente podríamos ver un buen desempeño en este sector en Colombia. Obviamente no va a ser inmediato, podría tomar un tiempo, pero en general hemos visto bastante consenso también en los inversionistas y la gente con la que hablamos, de que al final del día esta reforma no va a poder ser tan disruptiva como Petro plantea, y que dado el contexto de precios de petróleo hoy día, la verdad es que este sector en Colombia se está viendo bastante atractivo. Así que creemos que de todas maneras es el sector quizás con más beta al ruido eleccionario, y por eso hay que jugarlo con bastante cuidado, pero también donde obviamente podríamos ver las oportunidades más atractivas. Y los dejo con Sandra para que nos comente el resto de los sectores.
Vale, gracias, José. En el caso de bancos, como también mencionó José, al comienzo de la presentación estamos viendo perspectivas del sector que son bastante buenas para este año. De hecho, los bancos los más grandes han tenido un muy buen desempeño este año, a pesar de la incertidumbre que ya veníamos viendo de los mercados internacionales, de la incertidumbre en elecciones a nivel local, incluso a pesar del conflicto de Rusia y Ucrania que empezó en marzo. Y adicionalmente al buen desempeño que vienen teniendo a pesar de estos factores externos, también vemos que en los planes de gobierno de los dos candidatos que tenemos en la segunda vuelta, no hay propuestas específicas que puedan afectar directamente al sector, por lo cual estaríamos viendo relativamente mayor estabilidad en este mercado, al menos durante este año. Por el lado de las carteras, estamos viendo crecimientos de cartera bastante sólidos, de hecho que para abril se acercan a nivel sector a alrededor de 17%, y esto viene impulsado por la fortaleza del consumo. De hecho, como mencionó Josefina, Colombia es uno de los países que crecería más fuerte en la región durante este año. Y estamos viendo un buen desempeño de la cartera de consumo como también de la cartera hipotecaria, a pesar del dato de inflación que viene creciendo, es decir, las tasas de crecimiento de las carteras continúan siendo altas en términos reales. Los niveles de mora también vienen cayendo en línea con el crecimiento de la cartera, pero también por reducción de la cartera vencida a nivel de sector. Los ratios de cobertura se mantienen todavía a niveles altos y estamos viendo también mejoras en los NIMs gracias al traspaso gradual de la subida de tasas hacia el margen de intermediación. Por último, los ratios de solvencia a nivel sector se están manteniendo relativamente sólidos y los bancos vienen gradualmente adheriéndose a los estándares de Basilea III. En este sector, de hecho, nuestra estrategia es sobreponderar aquellos bonos con baja duración, bancos con balances sólidos y sobre todo que se puedan beneficiar de mejoras en el IM ante la subida de tasas internacionales. Entonces quizás bonos de corta duración, pero en bancos que tengan mayor exposición a consumo. Mencionar quizás en este caso que este año sí se espera un desempeño bastante bueno de las carteras de bancos colombianos. Quizás esta tasa de crecimiento que estamos viendo a 2 dígitos, 15%, 17%, pueda no ser sostenible hacia el mediano plazo, 2023-2024, ya ante una normalización por el lado macro, estaríamos viendo también una normalización del crecimiento de cartera más en línea con un histórico de quizás 8%. Quizás un bono específico, banco específico del cual sí nos gustaría comentar es Bancolombia. De hecho, Bancolombia tiene un call que se le viene este año. Todavía el banco está en duda si es que va a realizar o no el call, considerando la situación de mercado, pero también las necesidades de caja que realmente tiene la compañía. Nosotros creemos que de no realizarse el call vendría a ser un impacto fuerte sobre la reputación del banco y la posibilidad que tenga de volver a salir al mercado para realizar emisiones del mismo tipo. Llevándolo esto al escenario electoral, nosotros creemos que habría más probabilidades de que el call se realice si es en un escenario en el que gana Rodolfo Hernández versus un escenario en el que gana Petro. Quizás en un escenario en el que gane Petro se pueda justificar no llevar a cabo el call considerando situaciones, un escenario económico quizás un poco más adverso. Mientras que si gana Rodolfo Hernández ante un presidente que termine siendo más market friendly, vemos que de alguna manera u otra se van acabando las justificaciones para no llevar a cabo el call, por lo cual el banco estaría más entre la espada y la pared respecto de realizar o no el call y mantener su reputación para volver a salir con emisiones parecidas en el mercado internacional. Esto por el lado de bancos. Podríamos pasar al sector utilities, que es el siguiente. Perfecto. En el sector utilities, de hecho, tratamos de ver historias más específicas. Creemos que en general los corporativos en utilities
con buenos balances, terminan siendo defensivos, con flujos relativamente estables, contratos de largo plazo, por lo cual nos gustan los fundamentales, siempre y cuando estén balanceados, pero acá lo importante es ver dónde estaríamos viendo mayor o menor upside. En el caso de Colombia, vemos que los spreads todavía están relativamente ampliados respecto de los históricos o lo que veíamos antes de que inicie de que inicie la campaña electoral. En especial nosotros estamos viendo EPM y Traxa, de hecho por el lado de Investment Grade. Creemos que Traxa, siendo para su clasificación, está transando a un nivel bastante atractivo de yield, ofreciendo una yield bastante atractiva, siendo un negocio bastante estable, con contratos en energía, con contratos de transporte de energía de gas en firme, a mediano y largo plazo, y un negocio que en general va a ser defensivo y debería comportarse de manera defensiva en cualquiera de los dos escenarios electorales. De hecho, en Traxa estaríamos viendo una apreciación bastante fuerte en caso que gane Rodolfo Hernández, y quizás un menor castigo en el caso que gane Petro, ¿no? Considerando la fortaleza fundamental del negocio. Y por otro lado, por el lado de high yield, el bono que estamos viendo en Colombia, que nos parece interesante, aunque sí con sus riesgos, es EPM. De hecho, EPM nos gusta por las razones que hemos venido mencionando en estos reportes anteriores. Por el lado de liquidez, nos gusta que hayan recibido los flujos que tenían pendientes de las aseguradoras, se mueven adelante también con sus planes de venta de su participación en UNE, ya no tienen restricciones legales ni regulatorias para avanzar con el proyecto Ituango. Y por el lado operativo y de balance, de hecho, se encuentra bastante sólidos. Los resultados que han mostrado en los últimos 2 trimestres han sido muy positivos, con crecimientos de EBITDA de alrededor de 30%. A lo que sí estamos atentos y sí nos genera cierta preocupación en Ituango es que hacia la fecha de deadline, en EPM, es que hacia la fecha de deadline de la entrega del proyecto Ituango, se va a llegar hasta antes del 31 de noviembre con las 2 centrales que están comprometidas con la empresa, ¿no? Nosotros no consideramos que de no llegar a la fecha se pueda generar un impacto negativo sobre el balance, de hecho, porque el balance, como mencioné, y la liquidez también están bastante sólidos, pero en el fondo sí podría ser una causa de preocupación que la fecha no se cumpla, dado que podría ser un indicador de un problema mucho mayor en el proyecto, lo cual sí podría generar mayor ruido en el nombre, y también el mercado podría empezar a cuestionarse mucho la viabilidad del proyecto si esto pasara. De hecho, la compañía continúa recalcando que está viendo que va a llegar con el proyecto hacia noviembre, lo reafirma. Sin embargo, por la envergadura del proyecto, por la magnitud del proyecto, vemos que podría generarse algún tipo de retraso. De todas maneras, como mencionamos, no debería generarse un impacto fuerte sobre liquidez o balance. Nos gustan los fundamentales de EPM, pero sí es una emisora a seguir de cerca. Esto por el lado de utilities, nuevamente recalcando que las valorizaciones se ven bastante atractivas, y en el caso de estos corporativos vendría a ser evaluar las historias específicas de cada emisor. En general, quizás creo que acá se termina. Perfecto. Sí, quizás en general para dar una última idea como ya mencionamos, vemos atractivos las historias las perspectivas del sector bancario, pero entre sector energía y sector utilities, nos gusta que el sector utilities sea más defensivo, en el caso que gane Petro. Sin embargo, vemos sí mayor upside en el caso de energía, si es que llega a materializarse una victoria de Rodolfo Hernández. Escenarios a considerar. Lo dejo con Josefina. Perfecto, gracias Sandra. Sí, yo creo que es un poco en línea con lo que comentaba Sandra, son 3 sectores que
pueden llevar a jugar de manera muy distinta el panorama eleccionario. De todas maneras, volver a destacar que en ambos casos creemos que pueden haber oportunidades. Nuestro caso de base es que en una victoria de Petro lo más probable es que en un principio Petro, la verdad, parta con un speech bastante más moderado, probablemente con un gabinete que debiera dejar de alguna manera tranquilo al mercado, con los nombres que ya se han mencionado, de hecho, para los ministerios más relevantes. Y ahí creemos que en el fondo el mercado podría tranquilizarse en un principio. Pero bueno, obviamente al final del día el desempeño de los activos en Colombia en un caso de un Petro van a depender mucho de lo que pase más en el mediano plazo, de acá a 6 meses, un año de presidencia. Obviamente la visibilidad de cuál va a ser el manejo que va a tener que podría tener Petro como presidente es más baja. De todas maneras, ambos casos recalcar que sí creemos que va a haber más populismo, que el status quo un poco que había en Colombia hasta la primera vuelta de las elecciones ya no está. Los partidos de gobierno que siempre estuvieron nuevamente ahora están fuera y en ambos casos son candidatos más populistas y podríamos esperar más populismo hacia adelante y algo de incertidumbre en el fondo en el manejo en ambos casos. Bueno, para terminar, quería comentarles un poco el desempeño que ha tenido nuestra cartera. Como ya hablábamos en un principio, en mayo el CENBI tuvo un desempeño negativo de menos 0,4%. En el caso de nuestros PIX tuvimos un desempeño levemente positivo, así que estuvimos por encima de lo que fue el CENBI. Y en lo que va del año, sí tenemos, a pesar de que de todas maneras en territorio negativo, con una rentabilidad de un menos 4%, estamos por encima de lo que ha sido el CENBI, que ya está en menos 8%. En realidad eso es a fines de mayo, un día junio ese número es algo más negativo. En términos de la cartera, estamos haciendo varios cambios, la verdad, para este mes. En primer lugar, salimos de Nerguate, un poco tomando utilidades. La verdad es que el bono ya lo estamos viendo algo apretado versus el soberano de Guatemala y versus otros nombres del grupo. Y nos estamos viendo ahora azul, que dentro de los bonos del grupo Inkia nos parece que nos está transando a niveles bastante atractivos y la verdad es que nos sentimos cómodos con el nuevo perfil de negocios que tiene la compañía hoy día y con los resultados que va a tener durante el año. También estamos saliendo de Marfil 31, la verdad es que el bono tuvo un buen desempeño, desde que entramos ya creemos que es hora de salir de ahí. En general, el bono de Brasil Foods ha ampliado tanto que creemos que quizás Marfil ya no se ve tan atractivo en el relativo. Y en su reemplazo, en el sector de investment grade estamos incluyendo JBS, que es una compañía que nos gusta bastante y creemos que en general los bonos siguen transando a niveles atractivos versus algunos comparativos en Estados Unidos. Dado del tamaño que tiene hoy día ya JBS, la comparación también se da con algunos bonos en Estados Unidos. La verdad es que cuando sacamos el reporte todavía no salía la nueva emisión, pero el nuevo JBS 33 también nos parece que se ve bastante mejor que el 32, así que también es algo que creemos que se puede mirar. También incluimos en retail consumer, como ya mencionábamos, creemos que es importante tener exposición a consumo no discrecional. En general en retail ha estado reportando muy buenos resultados. Habíamos estado recomendando por mucho tiempo el retail shopping mall porque estaba con un spread bastante amplio versus el bono en retail consumer, pero ese spread ya se ha apretado bastante. Y hoy día creemos que es una posición más defensiva estar en retail consumer. También un poco queriendo aprovechar el impacto positivo que debiera tener el consumo de los nuevos retiros que se han aprobado, los nuevos retiros de fondos de pensiones que se han aprobado en Perú, que creemos que también lo vuelven una opción bastante defensiva en un contexto de mucha volatilidad a nivel global y regional. Estamos entrando a Bancolombia 25, también un poco tratando de aumentar esa exposición a bonos en Colombia que nos parece que se están viendo bastante atractivos. Es un bono senior, entonces creemos que es una estructura más defensiva frente a lo que pueda pasar con las elecciones. Y la verdad es que en términos de fundamentales el banco nos gusta muchísimo, creemos que van a tener un muy buen año en términos de crecimiento de cartera, de niveles
riesgo, de costo de riesgo y mejora de la calidad de la cartera también. Creo que son un poco los cambios que estamos haciendo para este mes. La verdad, como les comentaba en un principio, seguimos tratando de mantener una cartera acotada en términos de duración y con un buen mix en el fondo de bonos que son defensivos y también con exposición a los mayores precios de commodities que estamos viendo que creemos que van a seguir beneficiando a las compañías hacia adelante. Eso es todo por esta vez. Creo que hay algunas preguntas. Mira, aquí hay una pregunta para Sandra, para terminar. Está preguntando cómo ves el bono de Mercury de AES Andes. Sí, de hecho el bono de Mercury que se emitió hace algunos meses, claro, su principal driver va a ser los dividendos que pueda recibir de la operativa de AES Andes. Sin embargo, a nivel de grupo nosotros estamos comparando el bono de Mercury con los híbridos de AES Andes. De hecho, creemos que los híbridos están transando a una valorización un poco más atractiva. Tenemos a Mercury en neutral, principalmente comparándolo con los híbridos que creemos que podrían dar una mejor rentabilidad, considerando que probablemente los estén llamando a la fecha de call. Y bueno, y la otra pregunta es, ¿por qué no encuentran atractivo el bono de Termocandelaria? Bueno, y la verdad es que no lo mencionamos quizás acá, un poco lo dejamos fuera porque creemos que no está, el comportamiento que ha tenido el bono quizás no ha estado tan atado a temas políticos, sino a más propios fundamentales de la compañía. En general sí creemos que Termocandelaria va a tener un muy buen año y probablemente vamos a seguir viendo soporte en el bono. Pero ¿por qué no hemos estado más agresivos quizás con las recomendaciones? Un poco la preocupación que tenemos más a mediano y largo plazo en términos de qué va a ir pasando con los flujos de la compañía una vez que las líneas de transmisión que un poco que se vayan dando hacia la región donde opera se vayan terminando y empiezan a entrar también proyectos de energía renovable. Es una preocupación más de mediano a largo plazo, pero sí estoy de acuerdo que en el corto plazo el bono debería verse bastante bien soportado por los buenos resultados que se esperan para este año. No sé, Sandra, si ahí tú quieres agregar algo más, pero... Ahí se prende el micrófono. Sí, no, de hecho muy en línea con lo que menciona Josefina. De hecho sí, este diferencial entre el precio del gas local e internacional le ha impactado muy positivamente a Termocandelaria en estos últimos 2 trimestres, lo cual sí está impactando también positivamente sobre los ratios de apalancamiento, de liquidez. Sin embargo, sí mantenemos un view quizás no tan optimista hacia el mediano y largo plazo, considerando que este es un bono que todavía vence de acá a algunos años, a pesar de que sí va a tener amortizaciones. Pero claro, este view está principalmente fundamentado en que ya con la entrada de estas líneas de transmisión, que estarían entrando quizás en 2024-2025, quizás se podría retrasar un poco más, pero nuestra línea base es el 25, se estarían eliminando estos cuellos de botella en la zona norte de Colombia, también con la entrada de los proyectos renovables que estarían conectándose a la matriz de transmisión. Y finalmente esto estaría desafiando o llevando a que poco a poco se vaya eliminando esta ventaja comparativa que por mucho tiempo ha tenido Termocandelaria. Nuevamente, recalcando que los resultados de este año son bastante buenos, la perspectiva es bastante buena, principalmente por esta diferencia en el precio del gas y también por la entrada del ciclo combinado que entraría hacia octubre de este año. Pero nuestra preocupación está hacia el mediano plazo. Perfecto, creo que esas eran todas las preguntas que teníamos. Nada, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día y cualquier cosa, cualquier duda con la que podamos ayudarlos nos van contando. Gracias a todos por su participación. Y ahí les hemos dejado también un link para que nos puedan ayudar con la encuesta para conocer su experiencia en el evento. Gracias, que tengan buena tarde.